El día de hoy vamos a hablar sobre neurobiología del autismo, un aspecto muy interesante sobre la biología, sobre la genética, sobre la epigenética, sobre el aspecto metabólico, aspecto energético metabólico, es decir, mitocondrial. Vamos a analizar el autismo a un nivel muy pequeño, minúsculo, es decir, a un nivel de comunicación celular, a nivel de estructura celular, a través de también la comunicación celular. Especialmente vamos a centrarnos en el metabolismo del cerebro autista, incluso del cuerpo, del sistema nervioso de las personas con autismo. Esto va a estar muy interesante porque vamos a hablar e incluso a nivel epigenético y el proceso claramente genético y la epigenética del autismo, cómo todos estos niveles de análisis que el día de hoy voy a tratar de sintetizar en unos minutos, va a ayudarnos a comprender esa etiología, ¿no? Esa causalidad o también los efectos en la conducta, en el comportamiento, en la psicología de la persona con autismo. Así que comencemos esta sesión del día. Vamos a analizar paso a paso esta neurobiología del autismo y por qué se le llama un desafío del neurodesarrollo. Bueno, el día de hoy también tengo una noticia muy especial para cada uno de ustedes. El 13 de junio tenemos el inicio de estos cursos en pantalla. El día de hoy va a haber un porcentaje de descuento para cada uno de ustedes, de un 10% de descuento, pero esto lo vamos a ver más adelante por estos increíbles cursos sobre autismo, nervio vago y funciones ejecutivas y corteza prefrontal. Así que quedémonos hasta el final porque vamos a dar un súper descuento para cada uno de ustedes. También vamos a hablar sobre estos cursos. Bueno, analicemos esta primera lámina, colegas. Miren ustedes, analicemos esta gran pregunta ahí en pantalla. La gran pregunta es, ¿por qué ha incrementado el autismo? ¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué en los últimos años la prevalencia del autismo, es decir, la cantidad de autistas, personas con trastorno del espectro autista o condición del espectro autista, por qué en los últimos años ha tenido una prevalencia mucho más grande en el mundo? ¿Se han preguntado eso alguna vez? ¿Y qué tiene que ver esto con lo genético, con lo metabólico? Analicemos un poco más. Miren estos datos en pantalla preocupantes. La prevalencia del autismo ha crecido en los últimos 25 años 241%. Miren ustedes, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué en los últimos 25 años uno de cada 36 personas? Por favor, escuchemos bien este dato y pueden revisar la fuente aquí en pantalla. Todas las fuentes van a estar ahí en las láminas en pantalla para que ustedes también saquen sus propias conclusiones y análisis. ¿Por qué el día de hoy, 2025, uno de cada 36 infantes de 4 a 8 años presenta autismo? Por favor, les invito a que podamos pensar un poco, a reflexionar un poco más. ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado a estos niveles? Ahora, miren ustedes, en el año 2000 aproximadamente, la prevalencia del autismo, es decir, la cantidad de personas con autismo en el mundo, porque en este caso, la lámina que estamos viendo es una medición de Estados Unidos. Pero sí, esto no solamente ocurre en Estados Unidos. Si ustedes comenzar a analizar qué está sucediendo en Europa, en América Latina, en Asia, y la prevalencia sigue en aumento cada año. En Estados Unidos, por lo tanto, uno de cada 36 personas, según la fuente que aparece en pantalla, CDC, uno de 36 infantes de la edad que aparece ahí en pantalla presenta autismo. La gran pregunta es ¿por qué? Vamos a analizar eso el día de hoy. Ahora, si bien los médicos nos explican, nos han dicho muy bien que posiblemente eso sea una causa genética, sean alteraciones genéticas, posiblemente, pero la gran pregunta, y si existen genetistas, biólogos el día de hoy aquí en la sala, les pregunto, las alteraciones y mutaciones genéticas, especialmente estructurales, porque el día de hoy vamos a hablar de las estructurales y de las funcionales, es decir, de la expresión génica. ¿Acaso en 25 años tanto ha cambiado nuestros genes? ¿Es posible que las mutaciones genéticas se hayan acumulado en tanta cantidad para generar una gran cantidad de población con personas con autismo? ¿O posiblemente esa no sea la causa
Posiblemente, estoy tratando de reflexionar con ustedes, posiblemente ese no sea la causa principal, ojo porque es multicausal la condición del autismo, entonces no se olviden de eso, es multicausal, ¿ok? Sí, importantísimo. Entonces, pero posiblemente lo genético no sea la principal causa de la gran aparición en las aulas de clases, en las familias, en la sociedad de personas con autismo. Entonces, ¿qué sería? ¿Sería la culpa de nuestros genes? ¿Qué piensan ustedes? Reflexionemos entonces y averigüemos un poquito más. Analicemos a qué nos referimos con genética. Nosotros día con día hemos comenzado a analizar cómo nuestros genes, nuestras células se dividen, ¿cierto? Nosotros sabemos que las células son capaces y tienen el mecanismo bien estructurado y la información para poder dividirse. En pantalla ahí aparece el gráfico donde justamente el cromosoma, cuando comienza, ojo con esto, muy importante, comienza a aperturarse, ¿no? El cromosoma, nuestra cromatina, permite que el ADN esté disponible, ojo con esta frase, cuando la cromatina permite, a través de ciertas enzimas, a través de ciertos procesos naturales que todos tenemos, si permitimos que nuestro ADN esté disponible, por tanto, esa región de todo el cromosoma, de todo el ADN, ¿cierto? De todos los 27, 28, 30 mil genes que tenemos, algunos van a estar disponibles, otros no. ¿Está bien? Entonces, la parte genética va a depender mucho de factores donde algunos van a poder activarse, algunos factores van a permitir que se activen algunos genes y otros factores van a hacer que se silencien algunos genes. ¿Sí? Esto es muy importante para entender la epigenética, como bien han escrito en el chat. Entonces, en pantalla aparece el proceso de replicación del ADN, que muchos de nosotros en la escuela, en las universidades hemos estudiado. Pero ese es el paradigma central, el paradigma que por muchos años hemos de alguna forma aprendido, de que posiblemente las causas del autismo, del TDAH e incluso y otras condiciones o alteraciones, ¿no? Psicológicas, metabólicas, ¿no? Somáticas, posiblemente tengan que ver con el ADN, sí, sí, eso lo sabemos. Pero si comenzamos a analizar las principales causas, cuáles son los factores que mayormente impactan justamente en el fenotipo, en la expresión del comportamiento y la psicología del autismo. Entonces, el ADN es importante, claramente que es importante, pero ¿qué más? ¿Qué condiciona a esto que le llamamos expresión de los genes? Analicemos entonces un poco más. Miren ustedes, el proceso de transcripción y justamente el día de hoy, laboratorios muy actualizados en el mundo, laboratorios que están dándonos luces increíbles sobre la genética y especialmente sobre la relación entre genética y epigenética, nos va a ayudar a entender justamente qué está ocurriendo. Pero miren ustedes, la parte que el día de hoy está impactando enormemente, por un lado es la genética, por el otro lado es la epigenética, por el otro lado son las variables ambientales. O sea, son tres grandes factores que están interrelacionando. No se olviden de eso. La genética, la epigenética, los procesos epigenéticos, ¿no? Y los factores epigenéticos y los factores ambientales. Todo eso da paso a lo que nosotros conocemos como una persona con autismo, con trastorno del espectro autista o bien llamado condición del espectro autista. ¿Sí? Ok, bueno, eso da lo que les decía el fenotipo, lo que nosotros vemos en la persona. Una persona con autismo es muy propensa a la ansiedad, por ejemplo, porque su regulación emocional posiblemente necesite un equilibrio diferente, un primer punto muy importante para entender el autismo. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué causa esas conductas de las personas con autismo? Esa baja empatía, esa alta sistematización y baja empatía. ¿Qué causa en ellos? Qué causa su hipersensibilidad sensorial? ¿No? ¿Qué causa en las personas la repetición de ciertos patrones de conducta? ¿No? ¿Por qué ordenan los objetos, los juguetes, ¿no? De manera secuencial, por ejemplo? ¿No? ¿Qué sucede? ¿Por qué?
justamente tienen ese fenotipo? Tratemos de responder y sigamos analizando entonces. Les decía que el día de hoy los laboratorios más actualizados del mundo lo que están haciendo es crear todo un conjunto de investigaciones llamado la era transcriptómica. ¿Sí? Sé que esto es un poco de genética, pero nos va a ayudar a entender la biología del autismo. Entonces, toda esta era transcriptómica, ¿qué nos dice? Si ya hemos hablado de los genes ¿qué hacen? Pues expresan y ayudan a que ciertas proteínas puedan ser usadas por las células y así se transforme, por ejemplo, en nuestro cabello, ¿cierto? En color de ojos y entre otras cosas más. Y también predispongan a la producción de ciertos neurotransmisores y químicos que justamente los tratamientos farmacológicos se centran ahí en el tratamiento farmacológico de la bioquímica de los neurotransmisores y moduladores de las personas con autismo. Pero esa es una parte de la esencia de la persona con autismo. Hay otras cosas supremamente importantes también a analizar, como cuáles. Ahí está, lo que modula justamente a esos genes. ¿Qué modula a nuestros genes? Vamos a analizar entonces, miren ustedes, el proceso de transcripción del ADN, es decir, el ADN se pasa al estado de ARN, es decir, la hebra, ¿cierto? Genera una plantilla, como veíamos anteriormente, la hebra del ADN genera una plantilla que permite justamente, ¿no? Que el ARN, cuando pueda salir del núcleo neuronal, pueda transformarse luego a través de las ribosomas en proteínas y eso da paso al fenotipo, como bien lo he explicado ahora, ¿no? En palabras muy sencillas. Pero en ese proceso de transcripción y luego posteriormente de traducción, vamos a centrarnos en este primer paso de traducción del ADN. Sé que esto es un poco de genética y un poco complejo, pero miren ustedes, la genética del autismo, que el día de hoy es el paradigma central para entender el autismo, se queda muy corto para entender toda esa esencia de una persona con autismo. Porque hay factores epigenéticos, ambientales, fuera de la célula, fuera del núcleo celular incluso, por ejemplo una neurona, ¿ok? Que también condicionan a esos genes. Esa es la palabra crucial, que condicionan, modifican la expresión genética. Y es por eso que la era transcriptómica nos abre una luz enorme para entender justamente la epigenética de las personas con autismo. ¿Qué nos dice lo transcriptómico o el proceso de transcripción del ADN? Es que el ADN justamente va a tener condiciones para expresarse. Todos tenemos 99.9, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos 99.9 de genes similares. Entonces nos diferenciamos en 0.01%, digamos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué sucede ahí? Sucede que esa variabilidad de genética es justamente algunas mutaciones, herencias que nosotros tenemos, ¿ok? Pero eso es lo genético nuclear. Después le voy a hablar sobre lo genético mitocondrial, que es otro tema supremamente importante también. Pero centrémonos en la genética de la célula, nuclear de la célula. Entonces, esa genética está modulada por algo que llamamos el proceso de transcripción, procesos epigenéticos, que nos dicen cuándo, cómo y cuánto se va a expresar los genes. Les decía que cada uno de nosotros tiene 99.9% de genes similares. Y de esos genes, que somos similares todos, algunos se van a expresar en Gabriel, otros en María no se expresan, otros en Carlos no se expresan, pero en otros que se llama Javier sí se expresan similares a lo de Gabriel. Justamente ahí, esos genes que se expresan de manera similar generan fenotipos similares. No quiero decir personas similares, fenotipos similares, es decir, los rasgos de comportamiento psicológicos y estructurales de la persona pueden ser similares. Por eso es que ahí está la clave de entender el autismo, es cuándo, cómo y cuánto se expresa la información genética. Entendiendo esto,
se puede decir en términos más técnicos el proceso de pretranscripción, durante la transcripción y posttranscripción. Quiere decir que cuando nuestro ADN va a querer secuenciarse y expresarse, va a estar afectado antes, durante y después, ¿sí?, del proceso de expresión genética, antes, durante y después. ¿Por qué les digo esto y por qué tomo tanto énfasis en esto de aquí? Porque esto me va a ayudar a entender cómo la mamá en gestación, cómo las relaciones emocionales de la mamá y el papá, porque el papá también tiene cierta herencia, ¿no? El espermatozoide y el ovocito, justo en las células germinales, el papá hereda obviamente sus genes, la mamá también. Pero el día de hoy vamos a ver que también importa incluso más, esto lo voy a explicar después, esa herencia genética claramente nuclear de la mamá, pero también la herencia mitocondrial de la mamá. Y eso tiene un peso enorme en justamente la aparición o desarrollo, mejor dicho, desarrollo del autismo. ¿Sí? Son dos factores importantes. Pero en el caso nuclear genético, las personas con autismo justamente dependen de procesos que la mamá en gestación podría estar alterando en su hijo. O previamente la mamá, con su estilo de vida, puede condicionar justamente el desarrollo del autismo en su hijo. ¿Ok? Y las variables ambientales durante la gestación, justamente de nuestro futuro hijo, también tiene factores importantísimos, ¿no? Esto es muy importante, por eso me tomo este tiempo de explicarles que nuestro ADN está condicionado a factores externos, para que algunos se activen, los genes del autismo, o otros no se activen. Si algunos genes del autismo se activan en mayor proporción, ahí es donde justamente la persona desarrolla lo que nosotros conocemos como rasgos, ¿no? O trastorno del espectro autista o trastorno del neurodesarrollo. Pero entonces ustedes me dirán, Gabriel, ¿qué afecta a los genes? ¿Qué está afectando entonces los genes? Porque en los últimos 25 años, si los genes no han cambiado mucho, no hemos mutado exactamente nuestros genes, ¿no? O no hay investigaciones sobre eso, ¿qué está condicionando al cambio de la expresión genética que les acabo de explicar en estos minutos? O sea, ¿qué está cambiando a la expresión genética? La palabra supremamente importante que vamos a analizar el día de hoy claramente es epigenética, pero la epigenética está condicionada a los procesos metabólicos. ¿Qué es esto del metabolismo? Vamos a explicar entonces un poco más, ¿sí? El metabolismo es justamente cómo nuestro cuerpo, cómo nuestras células generan energía. ¿Está bien? Para simplificarlo. El metabolismo es cómo el cuerpo, a través del oxígeno y la glucosa, genera energía. ¿Ok? ¿Energía para qué? Para la expresión genética, para que los genes puedan, justamente las células puedan duplicarse, para que las células madre puedan duplicarse en el proceso de gestación. Hay millones de células madre en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, en nuestros órganos, para que justamente nuestro cerebro, sistema nervioso y órganos puedan desarrollarse, ¿no? Para eso necesitamos un metabolismo óptimo. ¿Sí? Entonces, la clave está en esa palabrita llamada metabolismo. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Hace unos días, exactamente hace 3 días, esta revista supremamente importante en la ciencia llamada Scientific American, hace 3 días fue publicado este número, ¿sí? En junio de 2025, justamente ya va a salir en otras versiones, la versión digital ya ha sido expuesta, ¿no? Y ha sido enviada a muchos científicos. Entonces, si ustedes comienzan a revisar este título de la revista de Scientific American, van a descubrir uno dentro de los artículos, uno de los párrafos habla del metabolismo mitocondrial, de las mitocondrias, del metabolismo de la energía. ¿Y a qué me refiero con energía? No me refiero a esta energía abstracta, me refiero a la adenosintrifosfato, es decir, al ATP.
¿sí? Por favor, no confundamos energía con algo abstracto, sino con esta molécula básica, ¿no? De tres enlaces de fosfatos llamada adenosín trifosfato, por favor, no confundamos. ¿Qué nos dice entonces en la revista? ¿Qué nos expresa la revista? Algo muy importante, por favor, que ustedes, interesados en el autismo, en la neurodiversidad, justamente explican cómo el mal funcionamiento mitocondrial, el mal funcionamiento metabólico, condiciona a las personas cuando están en desarrollo, en gestación o después de nacer. El mal metabolismo mitocondrial puede llevarnos a condiciones como diabetes, cáncer, autismo, enfermedades neurodegenerativas como cuáles, Alzheimer, Parkinson, entre otras más. ¿Sí? La depresión no es considerada como una enfermedad neurodegenerativa, pero sí altera el sistema nervioso tanto que degenera el sistema nervioso. La depresión no es considerada como una enfermedad neurodegenerativa, pero sí genera una alteración a ese nivel. Pero miren ustedes, comiencen a analizar. ¿Acaso la diabetes y el cáncer no es la primera causa de muerte en el mundo? Y no les acabo de mencionar que una de cada 36 personas en Estados Unidos estaría en la condición del espectro autista. Entonces, ¿qué está alterando al cuerpo humano, al sistema nervioso, al metabolismo de las personas que está generando a que el cáncer sea la principal causa de muerte en el mundo y que el autismo en una de cada 36 personas esté presente el autismo? Son números alarmantes, completamente alarmantes. Por favor, revisemos esta investigación de Scientific American, este reporte de Scientific American, para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Miren ustedes esta siguiente lámina. Douglas Wallace, por favor, les invito a que averigüen sobre Douglas Wallace. Aquí está el nombre en pantalla en la parte inferior derecha para que puedan averiguar muchísimo más sobre este gran científico, gran científico. Voy a hablar de otros autores que han publicado libros a través de la teoría de Douglas, pero expliquemos qué nos dice Douglas básicamente. Tres elementos importantes para entender a una persona con autismo. Tres elementos. El día de hoy se ha investigado enormemente la estructura neuronal de las personas con autismo. Por ejemplo, existe algo llamado mini columnopatía, ojo con el término, mini columnopatía, es una alteración de las columnas neuronales, ¿sí? Que justamente están llevando a que la persona con autismo esté llevando a eso que llamamos una alteración, trastorno del neurodesarrollo. Es decir, justamente la estructura, ¿no? del sistema neuronal, especialmente de la materia gris, ¿no? De la materia gris de las personas con autismo, con esto que les contaba, que es la minicolumnopatía, entre otras alteraciones en la corteza, en la materia gris. Ok, eso se ha investigado enormemente. Eso sería la estructura neuronal de una persona con autismo. De eso hay muchísima información. Muchísima información. Lamentablemente no hay exactamente tratamientos para poder modificar o ayudar a una persona con autismo con estas neuropatías, como les que acabo de decir. Ok, pero sí que ha podido hacer la medicina actual, la psiquiatría, la medicina, los investigadores, los neurocientíficos, han podido justamente ayudar al proceso de transmisión de químicos neuronales. Justamente yo les pregunto a ustedes, ¿qué fármacos se invita a los padres, a los médicos, psiquiatras, a justamente expender a las personas con autismo? No significa que los fármacos vayan a sanar a una persona con autismo. Creo que eso muchos de nosotros lo sabemos. Pero entonces, ¿para qué sirven estos fármacos? Para ayudar a mitigar, ¿no? O ayudar a ese control, por ejemplo, del estrés, de la sensibilidad o de las conductas repetitivas u otras anexas, comorbilidades, ¿sí? Se llaman comorbilidades del autismo.
Entonces, esta comunicación neuronal ha sido bien atendida por la psicofarmacología, por la farmacología, ¿no? Para ayudar, por ejemplo, en ciertos neurotransmisores, posiblemente serotonina, dopamina, GABA, glutamato, entre otros, para ayudar a mitigar esa expresión del comportamiento de las personas con autismo de acuerdo a los rasgos que un psiquiatra puede identificar en ellos. ¿Sí? Eso es muy importante, ¿sí? Entonces, la comunicación neuronal posiblemente haya sido atendido, pero en los últimos 25 años, en los últimos 50 años, el gran uso de fármacos, les pregunto a ustedes, ha generado grandes cambios en el tratamiento del autismo. ¿Qué piensan ustedes? O sea, esto es muy importante en la conferencia del día de hoy, ¿sí? Eso es supremamente importante. Entonces, eh, ahora, ¿qué estaría faltando a la psiquiatría, a la medicina del día de hoy entonces? ¿Qué estaría faltando para entender la condición del autismo? ¿Qué es la propuesta principal del día de hoy que les traigo para ustedes? Lo que estaría faltando atender al trastorno del espectro autista o condición del espectro autista es este tercer factor supremamente importante y lo voy a sustentar un poco más el día de hoy, ¿sí? Que es el aspecto metabólico, la energía mitocondrial. No hablo de energía como aura o algo así, me refiero a la producción de adenosín trifosfato y del ADP, del NAD, de la activación de las sirtuinas y otros mecanismos que ayudan el FADH, por ejemplo, el FAT, ¿sí? Todos son mecanismos genéticos y moleculares que ayudan al equilibrio metabólico. Entonces la pregunta está, ¿lo que está pasando en los últimos 25 años, 50 años o incluso más, 60, 100 años, es que está ocurriendo una gran cantidad de alteraciones metabólicas? Significa también que está ocurriendo una gran cantidad de alteraciones estructurales también, alteraciones en la comunicación neuronal también. Sí, pero principalmente estas alteraciones metabólicas, que el día de hoy voy a sustentar un poquito más en estos minutos que nos quedan, estarían siendo de las principales causas de por qué tantas personas con autismo en el mundo. Entonces, diferenciemos un poco más. ¿Qué es esto del metabolismo? ¿Qué es esto de la mitocondria? ¿Por qué una neurona con su núcleo neuronal, con su núcleo celular, con su ADN es diferente a una mitocondria que está dentro de la célula, que está dentro de la neurona? Justamente la mitocondria tiene algo muy importante. Damas y caballeros, por favor, esto es pieza clave para lo del día de hoy, para que se entienda la neurobiología del autismo. Las mitocondrias de nuestras células de todo el cuerpo, exceptuando algunas que no tienen una baja cantidad de mitocondrias, ¿sí? Es el ADN circular mitocondrial. ¿Qué significa esto? Es que si ya hemos visto que el ADN de la célula condiciona para la expresión de ciertos genes, el ADN mitocondrial es otro tipo de ADN, es supremamente interesantísimo averiguar sobre eso, es que el ADN mitocondrial es muy adaptable al entorno. Si tú necesitas energía, tus células comienzan a multiplicar ese ADN mitocondrial, porque las mitocondrias comienzan a multiplicarse. Pero si tú eres una persona sedentaria, tus mitocondrias no suelen multiplicarse mucho. Eso se llama biogénesis mitocondrial o división, fisión o fusión mitocondrial. Existen diferentes mecanismos para que las mitocondrias estén disponibles en nuestras células. Pero entonces, ¿por qué? Porque el ADN circular mitocondrial es muy adaptable. Es decir, si necesitamos energía, las mitocondrias se multiplican. Ahora el detalle está, ¿qué pasa con el autismo? ¿Qué pasa con el autismo? La teoría justamente, o estas propuestas últimas que plantean sobre el autismo, es que regiones particulares, especialmente del sistema nervioso, que me compete el día de hoy, porque el título de la conferencia es neurobiología, o si no, hablaríamos de otros órganos, en el sistema nervioso, especialmente en el cerebro,
algunas pequeñas regiones del sistema nervioso estarían siendo afectadas por una disfunción mitocondrial, por una disfunción en el metabolismo. Imaginen ustedes esto, que si una región de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso, una pequeña región de nuestro sistema nervioso, está siendo afectada porque no está produciendo la energía adecuada. Y es una región vital, por ejemplo, para poder tener empatía, por ejemplo, o para desarrollar la empatía, mejor dicho, corrijo, o para controlar esa sensibilidad sensorial, que es característico justamente de las personas con autismo. Entonces, porque hay un déficit energético en cierta parte del sistema nervioso, las habilidades que se desarrollarían a partir de esa región cerebral ya estarían alteradas, afectadas. Ese es el dogma, o bueno, no un dogma, perdón, esa es la propuesta que les traigo el día de hoy para entender de una manera diferente al autismo. ¿Dónde puedo averiguar un poco más? Podamos revisar los libros y los textos o videos de Douglas Wallace. ¿Está bien? Número dos, podemos ver a científicos muy reconocidos como Nick Lane. O podemos leer libros un poco más divulgativos como este señor que se llama Chris Palmer, ¿no? Este libro increíble que también está en español se llama Brain Energy. Así que les invito a que puedan revisar la literatura científica o los videos de Chris Palmer para poder entender un poco más el autismo, el TDAH y otras condiciones de la salud mental. ¿Sí? Entonces, este es un libro increíble. Por favor, tomémosles notas si es posible, si les interesa, o veamos los videos de Chris Palmer que están disponibles en las redes sociales. Ahora, todo esto tiene una ciencia, todo esto que les acabo de explicar, aparte de los autores y los científicos que acabo de mencionar, sí. Esta investigación es muy interesante, supremamente interesante, de estos últimos 5 años. Miren ustedes, cómo integraron los análisis transcriptómicos, es decir, lo que hemos hablado de la genética al inicio, el análisis transcriptómico, ¿qué significa? Cómo los genes, a partir de otras variables, antes, durante y después de la transcripción del ADN, están afectando la expresión o la no expresión genética. El gen del autismo se expresa, son muchos genes, no es un solo gen, son decenas de genes investigados asociados, ojo con la palabra, asociados al autismo, ¿ok? O no se expresan esos genes. Entonces, este análisis transcriptómico da una evidencia supremamente increíble sobre lo que les hablaba el día de hoy para comenzar a entender y a anexar muchísimo más esta investigación de Scientific Report de Nature, una revista increíble, muy importante, que aparece que aparece últimamente, que este análisis sugiere que la expresión genética justamente está asociada a estos trastornos metabólicos energéticos del cuales hemos hablado el día de hoy. Así que esto es supremamente importantísimo que ustedes lo tomen en cuenta para lo que voy a explicar a continuación. Esta lámina puede ayudarles a entender. La investigación está aquí atrás, ¿ok? La investigación está aquí, por favor revisemos, leamos la investigación, aquí está para que ustedes lo averigüen. Voy a tratar de traducir un poco la investigación en este gráfico. Una persona con autismo, es decir, de fenotipo autista, lo que está sucediendo es, según esta que yo les narro el día de hoy, es un trastorno metabólico, ¿sí? No solamente estructural, no solamente comunicacional, funcional, sino también metabólico, que es el tercer factor importantísimo para entender el autismo. En simples palabras, si yo ayudo a corregir, y si me permiten la palabra, si yo ayudo a corregir en las personas con autismo su metabolismo, podría tener resultados importantísimos y claves. ¿Qué es eso de corregir el metabolismo? Sí, por ejemplo, ¿no? Por eso es que algunas dietas, no digo que sea un tratamiento el día de hoy, el cambiar la alimentación no necesariamente está aprobado como un tratamiento para el autismo, ojo con lo que les acabo de decir, pero si yo sé que la alteración psicológica del comportamiento de una persona con autismo tiene que ver con su metabolismo
y ayudo a corregir o equilibrar el metabolismo de una persona con autismo mediante, por ejemplo, la alimentación, estoy cambiando completamente la vida de una persona con autismo. Por ejemplo, ojo, solo es un ejemplo, las dietas cetogénicas. Solo es un ejemplo, hay muchísimo más. ¿Y cuándo aplicar una dieta keto, una dieta cetogénica? Depende cuando tú hagas los análisis con el nutricionista, con el endocrinólogo, si es posible aplicar esa dieta en esa persona. ¿Sí? No es simplemente aplicar porque sí, ¿sí? Implica un tratamiento, una acción justamente del psicólogo, del pediatra, no del psiquiatra, del neurólogo, posiblemente del nutricionista, para que todos entiendan de que corrigiendo o equilibrando el metabolismo de una persona con autismo puedo ayudarle enormemente, porque estoy tratando de invitarles a ustedes a pensar de que el autismo es un trastorno metabólico. ¿Qué es esto del mal metabolismo entonces? Justamente el mal metabolismo es cuando, ¿no?, ocurre ciertos factores ambientales, ahora les voy a decir cuáles, factores ambientales afectan a la célula, a la mitocondria, por ejemplo, ahí está la neurona en pantalla. ¿Y qué hay dentro de una neurona? Hay muchísimas cosas, aparato de Golgi, pero especialmente otros organelos como esta grandísima mitocondria. Que esta grandísima mitocondria está dentro de las células, especialmente de las neuronas, que tienen miles y miles, hasta 2 millones de mitocondrias, incluso en algunas células del cuerpo, como las musculares, cardíacas y especialmente neuronales. Es una gran cantidad de mitocondrias. En ese sentido, si algo falla en las mitocondrias, se genera un mal metabolismo, lo cual hace que la energía esté poco disponible. Esa mala energía va a llevar a alteraciones y problemas funcionales y estructurales, como les acabo de mencionar, como baja producción de ciertos neurotransmisores, ¿sí? Como las minicolumnopatías que les acabo de mencionar hace un momento, ¿sí? ¿Y a qué me lleva todo eso? A la toxicidad o alteración de las células, y las células en su conjunto, el sistema nervioso, comienza a fallar. Y todo el sistema comienza, entre comillas, voy a llamarlo, fallas, alteraciones, ¿no? O desequilibrios celulares. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, damas y caballeros, ahí está. Ahora, ¿cómo corregir las alteraciones metabólicas para ya ir cerrando esta sesión del día de hoy? A partir de lo que les he explicado. Pues justamente estos 4 grandes factores en pantalla, porque hay otros más, existen otros más, se han asociado con la aparición del autismo. Voy a leer rápidamente, por favor, rápidamente, porque el tiempo nos apremia. Los tóxicos ambientales, medicamentos ansiolíticos que usa la mamá, antidepresivos que puede usar la mamá. Ahora, un ansiolítico, un antidepresivo causa autismo, por favor, tengan mucho cuidado con la interpretación. No necesariamente. ¿Sí? Está asociado, sí, está asociado con el desarrollo del autismo, ¿sí? Asociado, ¿sí? ¿Ok? Alguna infección viral, bacteriana, alteración de la microbiota materna, ¿sí? Pesticidas, metales pesados, al cuales o los cuales está expuesto la mamá. Entonces, los tóxicos ambientales predisponen al desarrollo del autismo. No digo exactamente que causan, pero sí se han relacionado con el desarrollo del autismo. Número 2, la inflamación materna. La inflamación materna por estrés tóxico, por alguna alteración psicosocial, psicológica, activa el mecanismo de inflamación de la mamá y eso justamente lleva a la alteración inflamatoria del bebé en desarrollo, del feto o embrión en desarrollo. Miren esto de aquí, la mamá si tiene, por ejemplo, algún proceso inflamatorio o psicológico o interno en su cuerpo, que es inmunitario, estas alteraciones de citoquinas, quimosinas, interleucinas, todos estos factores inflamatorios que viajan por la sangre, ¿no? Son capaces de pasar la placenta y afectar al bebé en desarrollo.
sería otro gran factor del desarrollo del autismo. El autismo se desarrolla, no solo es genético, ¿sí? No solo es genético. ¿Sí? Número tres, el estrés oxidativo, el estilo de vida de la mamá, si es sedentaria, si tiene obesidad, si tiene depresión, ansiedad, una mala alimentación, si la mamá duerme mal, ¿ok? Obviamente la variable que heredó el papá también es importante, ¿sí? También es importante, ¿sí? La acumulación de especies reactivas de oxígeno, el ROS, ¿no? Los radicales libres, todos estos elementos tóxicos que justamente se acumulan en la célula por el estrés de la mamá, especialmente, ¿ok? También los papás heredan ciertas cosas, no olvidemos eso, ¿sí? ¿Ok? Todo eso afecta al desarrollo del autismo. Número tres, ya hemos hablado de que una de las grandes variables de la aparición o desarrollo del autismo es la disfunción en las mitocondrias. Es decir, algo en las mitocondrias no está permitiendo la producción de energía. Y eso hace que una región del sistema nervioso de esa persona en desarrollo comience a desequilibrarse y eso afecte a otros sistemas. Y eso justamente genere eso que llamamos el fenotipo, el comportamiento del autismo. ¿Sí? Bueno, voy a dar unos ejemplos supremamente rápidos entonces, ¿sí? Para ir a sus preguntas. Número uno, obesidad. Se ha relacionado la obesidad materna con el desarrollo del autismo. Entonces, pregunta para ustedes, para que podamos averiguar mucho más. En los últimos años, en los últimos 100 años, ¿la cantidad de personas con obesidad y sobrepeso ha aumentado en el mundo? Sí, sí. Por el consumo de exceso de carbohidratos y de glucosa, ¿cierto? Azúcares refinados especialmente, ¿ok? La obesidad se ha relacionado con el autismo. Hay muchas investigaciones. Nuevamente, no estoy diciendo que la obesidad materna causa autismo. No, 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 no. Se asocia con el desarrollo del autismo. Y todo esto son porcentajes. Número uno. Número dos, nacimientos por cesárea. ¿Ok? ¿Qué pasa en el mundo? Justamente hay países donde el parto por cesárea justamente ha llegado a niveles del 50%, como Brasil, Egipto, Irán, ¿no? En Estados Unidos 32, 33%. Y se ha asociado el parto por cesárea, ¿no? Con el desarrollo del autismo, especialmente la data, aquí estadística y las referencias están acá, el 33% justamente, ¿no? Sería un mayor riesgo del desarrollo por autismo, perdón, por cesárea y el desarrollo del autismo. Es una asociación, damas y caballeros. No hablo de causalidad, asociación, ¿sí? Muy bien. Número dos. Número tres, lo que les estaba explicando hace un momento, la depresión materna. Todo esto tiene una explicación biológica, porque la depresión en los estados de ansiedad generan inflamación. La inflamación genera alteraciones de sobreexpresión de la depresión o ansiedad y se genera un ciclo tóxico, ¿no? Los estados anímicos depresivos, más inflamación, alteración de la microbiota y otros sistemas más, alteraciones psicológicas y así. Todo eso también tiene un mecanismo de asociación para el desarrollo del autismo. Todo esto tiene una explicación muy extensa, damas y caballeros. Les invito a que puedan analizar, solo he dado tres ejemplos, ¿sí? Solo he dado tres ejemplos. Obesidad materna, ¿ok? Nacimientos por cesárea, depresión materna. Pero, ¿qué une a todos esos tres y más ejemplos? Lo que les estaba explicando hace un momento, el metabolismo, la energía mitocondrial, el metabolismo es lo que está fallando y alterando la comunicación neuronal y la estructura neuronal. Por eso es que vuelvo a esta importantísima lámina del día de hoy. Y justamente eso es lo que estaría llevando a que el estilo de vida del día de hoy esté llevando a posiblemente, según lo que yo interpreto y quiero transmitirle a ustedes, a que en los últimos 25 años
se haya multiplicado más de 200% la cantidad de personas con autismo, especialmente hemos hablado del, por ejemplo, en Estados Unidos. Así que, damas y caballeros, esto es lo que quería explicarles. Hay muchísimo más que hablar del autismo. Esta teoría de Simón Baron y Cohen habla sobre la alta sistematización y la baja empatía, pero les invito a que hablen sobre las fortalezas del autismo. Dentro de las fortalezas del autismo estaría es que ellos buscan patrones. Y gran parte de la evolución de la cultura y de la ciencia, de la música, de las artes en el mundo, de la cultura humana, es porque las personas buscamos patrones. Y les pregunto a ustedes, ¿quiénes son esas personas que están siempre atentas a los patrones? ¿O quienes tienen conductas relacionadas a la búsqueda de patrones? Las personas con autismo. Y eso es una deficiencia, es una fortaleza. Por eso es que la neurodiversidad nos invita a hablar justamente de las fortalezas del autismo. Así que, damas y caballeros, por mi parte, esa ha sido la explicación. Me encantaría saber de sus preguntas. Pueden escribir en el chat. Hay muchísimo, muchísimo que hablar del autismo. Pero antes quiero invitarles justamente a nuestros cursos justamente de autismo, TDAH, el nervio vago, ¿sí? Funciones ejecutivas y otras más que iniciamos el 13 de junio. El día de hoy, para las personas que escriban en el chat, estoy interesado o interesada en los cursos, van a tener un 10% de descuento. Así que invitados a aprovechar, mi equipo me acaba de comentar eso, 10% de descuento para las personas que escriban en el chat de aquí, estoy interesado o interesada en el curso y van a tener ese 10% de descuento en el curso.